Bienvenidos al episodio número 9 del podcast del Profe Kelvin. Hoy estaremos conversando acerca de la selección de evaporadores o difusores en cámaras frigoríficas. Importante tema que estaremos abordando con nuestros amigos Isabel y Alberto. Bueno, es momento de comenzar una nueva inmersión profunda. Para quienes sienten esa curiosidad insaciable por entender cómo funciona el mundo que nos rodea, la misión de hoy es bastante especial. Así es. Hoy vamos a sumergirnos en una ingeniería que literalmente sostiene nuestra vida moderna, pero que permanece completamente invisible a simple vista. Exactamente. Estamos hablando del diseño de cavas frigoríficas y de manera muy específica, el intrincado proceso de selección de difusores. Que suena a un tema súper oculto en los cuartos fríos industriales, pero es lo que garantiza que los alimentos, las medicinas y los productos lleguen frescos a nuestras manos todos los días. Y para desentrañar todo esto, contamos con una serie de fuentes sumamente detalladas que provienen de una presentación técnica y catálogos industriales de la Academia Online Térmica Venezuela. Sí, unos documentos fascinantes. Por cierto, los documentos tienen un sello visual inconfundible. Es un logo muy particular que muestra el rostro de un instructor con lentes de montura gruesa y un característico candado en la barba. Es una imagen que transmite autoridad y, una experiencia técnica casi inmediata. Totalmente. Y mira, esos documentos, repletos de tablas, gráficos y esquemas técnicos, son un verdadero mapa del tesoro para los ingenieros en refrigeración. O para cualquiera de nosotros que quiera entenderlo. Claro, porque para cualquiera que piense que el aire acondicionado o la refrigeración consisten simplemente en, encender una máquina para que comience a inyectar aire frío en una habitación, los datos de hoy van a romper ese mito por completo. Ese es el gran gancho de hoy. No se trata de inyectar frío, ¿verdad? Para nada. En realidad, la refrigeración industrial es una cacería matemática sumamente precisa. El objetivo de estas máquinas no es agregar frío al ambiente, sino buscar, atrapar y absorber el calor. ¿Absorber el calor? Exacto. Extrayéndolo del recinto mediante códigos, factores de conversión y tablas de fabricantes que, a simple vista, la verdad parecen sacadas del código de la Matrix industrial. Bueno, vamos a desempacar esto con una analogía visual porque creo que es la mejor manera de entender un concepto que desafía un poco nuestra intuición diaria. Me parece perfecto. A ver. Según los documentos de esta academia, el difusor, que es ese equipo grande con ventiladores que vemos colgado en el techo de los cuartos fríos en los supermercados, no está ahí para soplar frío por arte de magia. No sopla frío. Su trabajo real es actuar como una especie de gran esponja térmica. Luego de que se calcula la carga térmica de un espacio, o sea, todo el calor que emiten las paredes, las luces e incluso los productos mismos, entra en escena el difusor para absorber todo ese calor. Esa analogía de la esponja es brillante y muy exacta. Pero, veo en las notas que para elegir esta esponja hay una clasificación de temperaturas con unas siglas en inglés, y son LVP, CVP y M/HVP. ¿Qué significan exactamente estas letras antes de poder siquiera mirar un catálogo? Esa es la primera gran barrera del lenguaje técnico que debemos cruzar. Esas siglas representan la aplicación de temperatura del compresor. ¿Qué vendría siendo el corazón del sistema? LVP significa Low Back Pressure o baja presión de retorno. Esto se usa para congelación profunda, lugares donde necesitas temperaturas muy por debajo de cero. Ok, LVP para congelar de verdad. Así es. Luego tienes CPB, que es Commercial Back Pressure. Esta es la presión comercial estándar para mantener cosas frías pero no congeladas. Como los lácteos o las verduras en el supermercado. Precisamente. Y finalmente, M o HVP, Medium o High Back Pressure, se refiere a media y alta presión, que típicamente vemos en aplicaciones mucho más ligeras o directamente en aire acondicionado residencial. Ya entiendo. Elegir el difusor correcto empieza por saber en cuál de estos tres mundos de presión vas a operar, porque la densidad del gas refrigerante cambia drásticamente entre ellos. Entendido.
Entonces, definitivamente no puedes poner un equipo de aire acondicionado normal a congelar carne porque maneja presiones completamente distintas. Exacto, fallaría estrepitosamente. Y eso nos lleva a los otros dos pilares de la selección, la temperatura de evaporación y la carga térmica total que mencionabas con la analogía de la esponja. Y aquí es donde los apuntes introducen una regla matemática de oro, algo que la academia marca casi como inquebrantable. Mencionan que la temperatura de evaporación debe ser igual a la temperatura del cuarto menos 6 grados centígrados. Sí, la famosa regla de los 6 grados. Siempre aparece esa diferencia de 6 grados. La pregunta es, ¿por qué ese número en particular? ¿Qué pasa si la diferencia es de 2 grados o de 15 grados? Lo fascinante aquí es el porqué físico detrás de esa resta matemática. Esos 6 grados centígrados no son un capricho del instructor, representan el diferencial de temperatura ideal, también conocido en ingeniería como delta T. Delta T, ¿ok? Para que el calor salte del aire del cuarto hacia el metal frío del difusor, tiene que haber una diferencia de temperatura. Si la diferencia fuera nula, es decir, 0 grados, la física nos dice que no habrá intercambio de energía en absoluto. El calor simplemente se quedaría en el aire. Lógico. Pero, ¿y si hacemos el difusor muchísimo más frío, respondiendo a mi pregunta de los 15 grados de diferencia? Ahí ocurre un desastre silencioso, y es el terror de cualquier jefe de planta. Un metal tan extremadamente frío extraería la humedad del aire de manera tan violenta que deshidrataría agresivamente los productos. ¡Wow! Claro, les roba el agua. Exacto. Las verduras se marchitarían y la carne perdería peso y calidad, lo cual es pérdida de dinero. Además, toda esa humedad arrancada del aire se congelaría instantáneamente en las tuberías del difusor, bloqueándolo por completo. Como un bloque de hielo inútil. Exactamente. Así que esos 6 grados son el punto de equilibrio perfecto para absorber calor eficientemente sin arruinar el producto. Bueno, pongamos a prueba estas fórmulas con un escenario del mundo real que detallan los mismos documentos de la academia. Imaginemos que el objetivo del proyecto es conservar pollo. Un clásico en la refrigeración. Según el problema planteado, este lote de pollo necesita mantenerse a una temperatura de conservación constante de menos 3 grados centígrados. Conservación a menos 3, anotado. Y la carga térmica calculada del cuarto, sumando el calor de las luces, la infiltración de aire por las puertas, y algo que el texto llama calor latente del pollo, suma 18.152 BTUs por hora. 18.152. Sí, pero antes de entrar a los números, ¿a qué se refieren con calor latente frente al calor normal de un pollo? Suena a que el pollo esconde energía. De hecho, la esconde. Es una distinción crucial en termodinámica. El calor sensible, que es al que estamos acostumbrados tú y yo, es la energía que cambia la temperatura de un objeto y puedes medirlo fácilmente con un termómetro. Si el pollo pasa de 10 grados a 5 grados, está perdiendo calor sensible. Exacto. Pero el calor latente es la energía oculta involucrada en el cambio de estado de la materia sin cambiar su temperatura. En el caso de los alimentos, tiene que ver principalmente con el agua que contienen sus tejidos. Ah, el agua interna intentando congelarse. Precisamente. Cuando congelas o conservas pollo a temperaturas bajo cero, no solo estás enfriando la carne, estás lidiando con la humedad, con el agua interna que intenta cambiar de estado. Y eso requiere un montón de energía. Muchísima. Los cálculos de los ingenieros deben sumar toda esa energía latente para saber exactamente cuánto calor debe absorber nuestra famosa esponja, que en este caso es de los 18.152 BTUs por hora que mencionaste. Lo cual nos lleva a un problema de traducción bastante frustrante que noto al mirar las tablas del catálogo. Las famosas unidades de medida. Exacto. Tenemos nuestra carga en BTU por hora, que son las unidades térmicas británicas. Pero cuando abro las páginas de los catálogos de los fabricantes que provee el documento, la potencia frigorífica de las máquinas está listada en kilocalorías por hora. Es un clásico choque de sistemas. ¿Por qué la industria nos hace esto? ¿Y cómo resolvemos este salto de unidades sin equivocarnos? Es un reflejo de un mundo globalizado. Conviven las normativas estadounidenses, que adoran el BTU, con las europeas y latinoamericanas, que se inclinan mucho más por el sistema métrico y las kilocalorías. ¿Y la solución?
Matemática básica tal como guía el documento. Primero, resolvamos nuestra temperatura de evaporación con la regla de los 6 grados que vimos antes. Si nuestro cuarto de pollo debe estar a menos 3 grados, le restamos 6 grados. Menos 3 menos 6 nos da una temperatura de evaporación objetivo de menos 9 grados centígrados. Perfecto. Luego, atacamos la conversión de energía. Un BTU por hora equivale a un factor de 0.252 kilocalorías por hora. Ok, multiplicamos. Exacto. Si tomamos nuestros 18.152 BTU y los multiplicamos por 0.252, obtenemos 4.574.23 kilocalorías por hora. Esas son las dos coordenadas exactas que necesitamos para entrar al catálogo, ¿no? Menos 9 grados y 4.574 kilocalorías. Exactamente. Con esos dos datos ya puedes enfrentarte a las tablas. Bien, entonces miramos la inmensa tabla del fabricante. Y al cruzar las filas y columnas, la presentación señala un claro ganador. Es el modelo designado como FBA 4210E. El FBA 4210E. A simple vista, a menos 10 grados de evaporación, que es el valor más cercano a nuestra meta de menos 9 en la tabla, este modelo ofrece 4.740 kilocalorías por hora. Supera ligeramente nuestra necesidad. Lo cual asumo le da un margen de respiro al equipo, ¿cierto? Sí, siempre es bueno tener un pequeño margen de seguridad. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Ese nombre, FBA 4210E, parece un código secreto. Y de hecho hay un ejemplo en el manual que es aún más largo. Dice FBA 40500E10000. Es un número enorme, sí. ¿Qué nos dice todo este abecedario numérico sobre la máquina que estamos a punto de colgar en el techo de la cava? Ese código es literalmente el ADN de la máquina. Los fabricantes, ya sea Mipal con su línea Smart Blue o gigantes como Bond y McQuay, usan esta nomenclatura tan detallada para evitar errores críticos en las órdenes de compra. A ver, desgranemos ese número gigantesco. FBA es simplemente la familia del evaporador. La letra E nos habla de la versión de diseño, pero los números que siguen son las opciones a la carta. El primer dígito indica la marca para la que fue ensamblado. Un 1 puede significar McQuay y un 3 indicaría Bond. Interesante, fabrican para varias marcas. Sí, pero el siguiente número es interesantísimo porque determina si el serpentín de metal lleva un recubrimiento especial llamado Coil Coat Gold. Espera, Coil Coat Gold. Suena a un tratamiento para pintura automotriz. ¿Por qué necesitarías recubrir el metal dentro de un cuarto frío cerrado? Porque no todos los cuartos fríos almacenan pollo perfectamente empaquetado en plástico. Imagina una cava donde se almacenan limones, cebollas o mariscos frescos a granel. Olores fuertes, claro. Y algo más peligroso que el olor. Esos productos liberan gases y ácidos en el aire que son extremadamente corrosivos. Si el aire húmedo y ácido de los limones pasa constantemente por el aluminio desnudo del difusor, el metal se desintegra literalmente en un par de años. ¡Qué locura! Se come la máquina. Exacto. El código 0 indica que viene con esa protección dorada, anticorrosiva, y un 1 significa que es aluminio estándar para productos menos agresivos. Eso cambia la perspectiva completamente. El cuarto frío tiene su propia atmósfera química. Así es. Hacemos una pausa en este momento porque nuestra intención es que las próximas generaciones de técnicos, ingenieros y especialistas en refrigeración y climatización sigan avanzando, sigan aprendiendo. Si este contenido te está agregando valor, te invitamos a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete a este canal de YouTube, pero también en la descripción tenemos los contactos de nuestras redes sociales en Instagram y en TikTok. Además de ello, tenemos cursos especializados desde cálculos de carga térmica, refrigeración en cámaras frigoríficas, diseños de ductería, sistemas de agua helada, así como proyectos. Si necesitas alguna asesoría en este ámbito, no dudes de escribirnos a nuestro correo que aparece acá en pantalla. Y el manual sigue desglosando los códigos. Hay dígitos para el voltaje y también para los kits de válvulas de expansión. Veo que un 1 trae válvula para refrigerante R22,
un 2 para R404A y un 3 para R134A. Y la electrónica también. Hay opciones con sistemas de control electrónico avanzados llamados Beacon. Sí, lo vi. Pero hay una nota crítica en el documento a la que le ponen muchísimo énfasis. Y tiene que ver con la geometría física de las láminas de aluminio, las famosas aletas. Ese es un punto vital de diseño. El catálogo contrasta de forma muy marcada los modelos de 4 aletas por pulgada frente a los de 6 aletas por pulgada. ¿Cuál es el riesgo real aquí si un ingeniero elige el espaciado equivocado en la compra? El riesgo es que destruyas todo el inventario de la cava, así de serio. La física básica de la condensación nos dicta que a menor temperatura, mayor es la acumulación de hielo en las superficies frías. Y las aletas son esas finas láminas por donde pasa el aire, ¿no? En una sola pulgada de espacio, el margen de separación entre ellas es diminuto. Las notas del catálogo advierten que para los evaporadores con 6 aletas por pulgada es estrictamente obligatorio instalar sistemas de deshielos y el cuarto bajará de los 2 grados positivos. O sea, incluso por encima del punto de congelación ya necesitan ayuda. Correcto. Mientras que los modelos con 4 aletas, al tener más espacio libre para respirar, solo requieren deshielo obligatorio si bajas de los 0 grados y la advertencia más severa del catálogo es que jamás debes usar 6 aletas para temperaturas por debajo de menos 30 grados o en túneles de congelación rápida. Me imagino la escena si haces eso. Si pones un difusor con las aletas muy juntas en un frío extremo, la humedad del aire se congela tan rápido que forma un bloque de hielo sólido entre las láminas. ¿Tal cual? El ventilador sigue girando, pero el aire ya no puede atravesar el metal. El difusor literalmente se ahoga en su propio hielo. La temperatura de la cava empieza a subir y el supermercado pierde toneladas de pollo. Básicamente. Hay que darle espacio al metal para que pueda manejar la escarcha. Es una excelente forma de visualizarlo. Si el aire no circula, la esponja térmica se impermeabiliza. Y para evitar esto, además del espaciado correcto, entra el juego del deshielo que mencionábamos. Los documentos muestran varias tácticas interesantes. ¿Como cuáles? Puede ser deshielo natural, que es simplemente apagar el compresor y dejar que los ventiladores usen el aire ligeramente más cálido del cuarto para derretir la escarcha. Suena económico. Lo es, pero lento. Luego está el deshielo eléctrico, activando enormes resistencias de calor dentro del equipo. E incluso deshielo por gas caliente, que consiste en enviar el refrigerante hirviendo desde el compresor de vuelta al difusor para derretir el hielo desde adentro hacia afuera muy rápidamente. Lo que me lleva a pensar en la logística eléctrica y de infraestructura general de todo esto, que ocupa la última sección de las especificaciones de la academia. Sí, la instalación física. Hay detalles que van mucho más allá del frío. Por ejemplo, el documento lanza una advertencia en negrita sobre la frecuencia eléctrica local, los famosos 50 hercios frente a los 60 hercios. Un dolor de cabeza clásico en proyectos internacionales. Según las notas, si instalas este equipo en un país cuya red eléctrica opera a 50 Hz, la capacidad de enfriamiento debe multiplicarse por un factor de 0.87. ¿Por qué el tipo de electricidad hace que el equipo pierda casi un 13% de su fuerza de la nada? Si conectamos esto con el panorama general de la electromecánica, todo tiene sentido. Los motores de corriente alterna, que son los que mueven los ventiladores del difusor, determinan su velocidad de giro basándose estrictamente en la frecuencia de la red eléctrica. ¿Ok? A 60 Hz, el motor gira a su velocidad máxima diseñada. Pero en países con redes a 50 Hz, el motor recibe menos pulsos por segundo, lo que hace que gire aproximadamente un 17% más lento. Y si el ventilador gira más lento, mueve menos aire. Exactamente, mueve menos metros cúbicos de aire por minuto a través de las aletas de aluminio. Menos aire tocando el metal significa menos calor absorbido, lo que se traduce matemáticamente en esa caída del 13% en la capacidad total en kilocalorías por hora. Es un efecto dominó tremendo. ¿Lo es? Es un detalle que, si el ingeniero lo pasa por alto, resulta en un cuarto frío que jamás alcanza la temperatura deseada y obliga a rehacer cálculos y compras millonarias. Ese nivel de detalle técnico realmente te hace apreciar la escala física de lo que estamos hablando. Cuando miramos las dimensiones en las tablas de nuestro modelo seleccionado, el 4210C, y no digamos los modelos más grandes, estamos ante verdaderos colosos industriales. Son máquinas masivas. Estos equipos generan un flujo de aire con una métrica que el catálogo llama
flecha de aire, que es básicamente hasta donde llega el viento helado, y alcanza los 13 metros de distancia. ¿Es un huracán controlado adentro de la cava? Totalmente. Y para lograr eso, nuestro modelo usa 5 ventiladores de 254 milímetros trabajando en equipo. Y los modelos tope de gama llegan a tener hasta 9 ventiladores alineados en gabinetes que pesan muchísimo, más de 100 kilos. Es una barbaridad de diseño estructural. Pero además de la aerodinámica y el peso, veo especificaciones de tuberías que me llaman mucho la atención y necesito que me ayudes a traducir estas piezas del rompecabezas físico. Claro, dime. Hablan de tubería de succión, tubería de líquido, un ecualizador externo de presión y un drenaje con rosca BSP. ¿Qué hace cada uno de estos tubos? Esas tuberías son las venas del sistema. La línea del líquido, que suele ser más delgada, es de media pulgada en este caso, trae el refrigerante a alta presión listo para expandirse y absorber calor. Ok, entra el líquido. Luego, la línea de succión, que es mucho más gruesa, de 7 octavos, retorna el gas ya evaporado y cargado de calor hacia los compresores que están afuera. Perfecto. ¿Y qué es ese ecualizador externo de presión de 1/4 de pulgada? Suena muy delicado. Es un tubo pequeño pero vital. Su función es medir la presión exacta a la salida del evaporador y comunicarla mecánicamente a la válvula de expansión en la entrada. Esto asegura que el líquido refrigerante se distribuya uniformemente por todas las aletas y no se quede a medias ni tampoco inunda el sistema. Control de flujo puro. ¿Y el drenaje? La conexión de drenaje con rosca BSP, que por cierto es un estándar británico de fontanería para evitar fugas, de 1 pulgada es quizá una de las más críticas. Como mencionábamos con la guerra contra el hielo, el agua es el enemigo implacable de la cava. Claro, el agua del deshielo. Todo ese hielo que se derrite en los ciclos de deshielo tiene que salir rápidamente del cuarto. Si ese tubo de drenaje se tapa o no tiene la inclinación adecuada hacia afuera, el agua se desborda de la bandeja, se congela en el piso y crea un riesgo físico masivo. Tanto para los operadores que resbalan como para la mercancía. Exacto. Y derretir todo ese hielo no sale para nada barato, en términos de energía. Si miramos el consumo eléctrico detallado para nuestro modelo operando a 220 voltios, los ventiladores girando consumen unos 455 watts, generando una corriente moderada de 3.5 amperios. Bastante manejable para el tamaño de la máquina. Sí, pero cuando el reloj manda la orden de deshielo y se encienden las resistencias ubicadas en la bandeja y el serpentín, el consumo se dispara de manera brutal a 2.900 watts, exigiendo 13.2 amperios de golpe de la red eléctrica. Sí, es un salto gigantesco. Para poner esos 13.2 amperios en perspectiva, es el equivalente a encender 2 o 3 microondas a máxima potencia de forma simultánea. Y todo ese gasto energético enorme tiene el único propósito de derretir hielo dentro de un cuarto que activamente intentas mantener frío. Es que suena una contradicción térmica enorme, ¿verdad? Inyectar calor masivo deliberadamente dentro de un congelador. Parece una locura, pero es un mal necesario de la física. Y todo ese amperaje y esos picos de energía deben ser cuidadosamente calculados por el ingeniero eléctrico. Si no, los cables se funden o los interruptores saltan cada vez que la máquina necesita limpiarse de escarcha. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos analizado hoy? Para quienes caminan tranquilamente por el pasillo de los congelados en un supermercado y sienten esa brisa fría, lo que hemos descubierto hoy es que la refrigeración industrial está espectacularmente lejos de ser el simple acto de girar un termostato de pared. Totalmente lejos. Es una danza termodinámica rigurosa. Todo inicia con matemáticas puras, convertir BTU a kilocalorías, restar exactamente 6 grados para evitar destruir el pollo por deshidratación. Y usar el catálogo como una Biblia. Exacto. Y luego todo eso debe materializarse en decisiones físicas críticas. Elegir recubrimientos de oro contra los gases corrosivos de los limones, calcular el impacto oculto de la red eléctrica de 50 hercios en las aspas de los ventiladores, y decidir la vida o la muerte del sistema al elegir si necesitamos 4 o 6 aletas por pulgada para evitar que una máquina colapse asfixiada por su propia escarcha. Todo esto plantea una cuestión fundamental sobre el rol de la ingeniería moderna en nuestras vidas. El verdadero valor de un profesional en esta área no está en memorizar fórmulas,
sino en su habilidad para crear un puente entre la teoría perfecta del papel y el caos absoluto de la realidad física. El caos del mundo real. ¿Sí? Es comprender cómo los números estáticos de un catálogo se comportarán frente al calor impredecible de montacargas entrando a la cava, puertas que se abren, operarios trabajando y miles de kilos de pollo fresco que liberan su energía latente de golpe. El diseño exitoso anticipa el fracaso y maneja la humedad y el flujo de aire antes de que se conviertan en un problema insalvable. Es una logística térmica invisible asombrosa. Pero antes de concluir nuestra exploración, quiero dejar una semilla de pensamiento para quienes nos escuchan. A ver, cuéntanos. Hemos visto que toda esta selección detallada de difusores depende de cálculos estáticos. O sea, se diseña asumiendo el peor escenario posible, y una vez que cuelgas la máquina, las aletas de aluminio se quedan a una distancia fija para siempre, los ventiladores tienen un tamaño fijo, todo es rígido. Así es la industria actual, ¿sí? Pero, ¿cómo revolucionará la inteligencia artificial y el mapeo térmico predictivo a esta industria en un futuro cercano? ¿Llegaremos a ver difusores verdaderamente metamorfos? ¡Wow! ¿Difusores que cambian de forma? Máquinas que, mediante sensores y algoritmos en tiempo real, modifiquen mecánicamente la separación de sus propias aletas o que ajusten la flecha de aire de los ventiladores dinámicamente según el flujo exacto de personas y montacargas que transitan por la cava en ese preciso segundo. Pasar de un bloque de metal estático a un sistema inteligente que respire junto con el comportamiento del edificio. Ese es un horizonte verdaderamente transformador. Una tecnología así obligaría a repensar por completo cómo se fabrican las partes móviles para operar en ambientes extremos llenos de hielo y condensación. ¿Sería un desafío mecánico brutal? Brutal, pero significaría una eficiencia energética sin precedentes a nivel global. La termodinámica clásica pronto tendrá que sentarse a la misma mesa con el aprendizaje automático, de eso no hay duda. Una perspectiva increíble para el futuro de la ingeniería que mantiene fresco a nuestro mundo. Y con esa imagen futurista cerramos la sesión de hoy. Agradecemos enormemente a la audiencia que nos acompañara en este recorrido analítico y matemático. Sigan cuestionando cómo funcionan las estructuras invisibles que nos rodean, mantengan la curiosidad viva y por supuesto nos encontraremos en la próxima inmersión profunda en los datos. ¡Hasta pronto! Interesante otro tema que hemos abordado, la selección de evaporadores en refrigeración, donde tomamos en cuenta la cantidad de aletas por pulgada, a veces el recubrimiento especial que tienen las aletas, las aplicaciones de alta, media, baja temperatura, el delta T que tienen los equipos en sus catálogos para saber cuáles son las capacidades frigoríficas. Estas y otras informaciones de interés la acabamos de abordar. Si toda esta información ha sido de tu interés, pues comparte esta información. Síguenos en nuestras redes sociales.